A continuación tenemos una charla de Agustín Baeza. Esta será un poquito más cortita. Le pedí a Agustín que nos diera una charla sobre las posturas de los partidos políticos en relación a españoles, en relación a la inteligencia artificial. Él me dijo que haría lo que pudiera, pero que no me podía prometer mucho. A ver qué ha encontrado. Vale, gracias, Carmen. Sí, bueno, pues mientras me presento, soy Agustín Baeza y soy consultor en asuntos públicos y bueno, también tenemos bastante relación con Tetuán y estuve trabajando 5 años en la Asociación Española de Startups, impulsando la ley de startups y un poco eso ha sido lo que he hecho en los últimos años. Y ahora me dedico a asesorar precisamente a startups y a empresas tecnológicas en materia de esto que yo llamo asuntos públicos, que como a veces digo es una suerte de trabajo de traductor simultáneo entre el mundo tecnológico y startupero y el mundo político institucional que a veces tienen dificultades para entenderse. Supongo que es la razón por la que Carmen me pidió que hablara en estos términos. Bueno, yo después de la charla que ha dado Sergio, tan apabullante en datos y tan extensa y que nos va a venir fantásticamente un documento para tenerlo ahí para los próximos meses, que intuí que iba a ser un poco así la charla y yo lo que he preparado es una cosa completamente distinta. Voy a hablaros en otra capa. En una capa vamos a hablar de política. Lo que estamos haciendo, mientras me están poniendo esta, yo me estoy ya enrollando, pero Sergio os ha contado con todo lujo de detalles tanto la legislación que ya está hoy en día en vigor y aplica digamos, a las herramientas de inteligencia artificial, como la que está por venir, sobre todo en forma de reglamento europeo. Bien, yo os voy a contar cómo se puede llegar a ese tipo de reglamentos, cuáles son, digamos, las pulsiones políticas que hay detrás para que se lleven a esos reglamentos y lo que pueda llevar a lo que puede acabar ocurriendo, al fin y al cabo, sobre eso. Yo cuando estaba hablando Sergio, constantemente me estaba preguntando a mí mismo, claro, fijaos la forma tan alambicada, por decirlo de alguna manera, de hacer un reglamento. Parece que hay una obsesión enfermiza por intentar ir al todo lujo de detalles, a toda la casuística posible de posibles problemas, posibles elementos a tener en consideración que tiene que detectar un reglamento. Eso casi por definición es imposible, si os paráis a pensarlo. Gracias. Y entonces hay una dificultad inherente a hacerlo. Y sin embargo, parece que es la opción elegida. Lo primero que yo pensaba era, bueno, cuando estaba hablando Sergio, ¿cuál es el coste de control de todo eso? Es decir, ¿cómo podemos, a través de las agencias que se van a establecer, garantizar que todo lo que dice el reglamento se acaba, digamos, gestionando adecuadamente y se acaba evitando que haya incumplimientos del reglamento? Fijaos que, lo ha dicho Sergio en algún momento dado, probablemente todo lo que estamos viendo en forma de IA, iba a decir degenerativa, perdón, generativa, sistemáticamente incumple, con todos los matices que habría que poner a esta expresión, lo que dice este reglamento. O sea, que el trabajo a desarrollar ahí es muy rocotudo. Bueno, el caso es que Carmen me pidió una cosa que era, se supone que es mi especialidad, partidos políticos e inteligencia artificial. No creo que vayáis a encontrar una charla con este nombre en toda la geografía. Y permití un poco la broma porque yo voy a ser mucho más corto y creo que, por supuesto, me podéis interrumpir y en cualquier momento podemos conversar sobre lo que consideréis. Y claro, lo primero que pensé, dije, bueno, voy a mirar qué piensan los partidos políticos en materia de inteligencia artificial, ¿no? Y ¿dónde hay que enchufar aquí? Vale. Y entonces la primera slide que me salía después de hacer ese análisis es este. ¿De qué me estás hablando? Bueno, es una broma, pero no es tanta broma. Hay una carga de profundidad en esta broma. Realmente, esto no lo digo como broma, yo debería acabar aquí ya mi charla, porque decir, bueno, esto es lo que piensan los partidos políticos en la inteligencia artificial. Bueno, estamos a estas horas ya de la tarde, estamos todos cansados. No voy a terminar aquí porque lo que pensé es, bueno, voy a daros algunas pinceladas de lo que más o menos opinan los partidos, que en parte
se ha concretado en lo que nos ha, no solo en lo que nos ha planteado Sergio, es decir, el reglamento o el borrador de reglamento no deja de ser la precipitación de una serie de reflexiones, reuniones, etcétera, que se han ido produciendo en Europa en los últimos 2 años. Pero sí os voy a hablar también, aparte de la posición de los partidos, de cómo veo yo cómo la política va a influir en esto en cuanto al, finalmente, a lo que estáis aquí, vais a trabajar en vuestros proyectos. Que lo que estáis aquí sois básicamente CEOs de startup o gente que trabaja en startup o gente que va a tener que aplicar esto. Fijaos, hay una frase que he encontrado en una entrevista que hacen a 3 eurodiputados españoles de 3 partidos diferentes, PSOE, PP y Ciudadanos. Bueno, esto es lo de menos, ¿no? Que me sorprendía mucho. Dice, aspiramos que incluso China nos explique sus algoritmos. Yo la leí y dije, bueno, esto es una pretensión un tanto, o sea, vosotros que sabéis mucho de inteligencia artificial, yo no sé nada de inteligencia artificial, a mí ya me chocó mucho la expresión, pero creo que refleja un poco el espíritu que hay detrás del reglamento. Y es un poco lo que quiero plantearos. O sea, en el fondo es como, yo no voy a hablar de la parte técnico-jurídica, que esto lo ha explicado perfectamente Sergio, yo no soy jurista, yo soy economista y además heterodoxo. Entonces, pero en el fondo esto es lo que hay detrás del reglamento. Esto no es la parte que no se cuenta tanto. Yo creo que hay una serie de consensos en materia política. No hay tanta diferencia. Igual que en otras áreas de la sociedad o en otros aspectos de la sociedad podemos encontrar, como podemos ver ahora que estamos en campaña electoral, multitud de opiniones diversas entre los principales partidos sobre algunas temáticas. En materia de inteligencia artificial no hay tanta divergencia. Hay bastante consenso, me atrevería a decir, en cuanto a lo que se piensa. Ahora veremos algo. Pero básicamente tiene que ver con esto. Bueno, yo lo describo de esta manera. No saben mucho de lo que están hablando. Esto es un problema, pero en el fondo es así. No es una carga de... se habla mucho de oídas y están muy influenciados por el hype del momento. Y esto es normal, porque le pasa al conjunto de los ciudadanos. Vosotros, bueno, digo algunos de los que estáis aquí porque os conozco, sois expertos en esta materia. Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos, cuando hablan de inteligencia artificial, no saben de lo que les están hablando. Bueno, esto le pasa un poco a los políticos que tienen que hacer la normativa. Eso no es una crítica, porque alguien me va... Este debate lo he tenido muchas veces yo con Carmen. No vamos a encontrar siempre dirigentes políticos que sepan de todas y cada una de las cosas que están regulando. Eso no existe. Así no funciona la política. Y es un poco lo que quiero transmitiros, ¿no? Que el sistema, cómo funciona el sistema y qué podemos hacer al respecto. Este es el leitmotiv del reglamento. El reglamento lo que pretende es que Europa no se quede atrás respecto al desarrollo de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta lo que está pasando básicamente en Estados Unidos y en China. Y de hecho, cuando surgió el reglamento, el primer borrador, digamos, la primera propuesta de la comisión que hizo hace un par de años, era curioso porque no me acuerdo cuántas páginas tenía el documento, pero de las 40 páginas o 50 páginas que tenía el documento, se dedicaba 5 páginas a supuestamente hablar de las medidas para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa y el resto de las páginas, que era la inmensa mayoría, a los peligros de la inteligencia artificial. Esto es una forma ya de establecerse, oye, yo me establezco en esa posición, es decir, es verdad que aquí hay una carga de derechos, de principios europeos, etcétera, etcétera, que está detrás de esto, muy diferente al norteamericano y absolutamente diferente al modelo chino, que como todo el mundo sabe, no es una democracia y por tanto este tipo de temas allí ni se los plantean. Y un poco el leitmotiv que hay es que creen, o sea, digamos, el consenso un poco mayoritario que hay en Europa es que creen que puede pasar con este reglamento de IA lo mismo que ocurrió con el reglamento, con el GDPR, con el reglamento de protección de datos, que se acabe convirtiendo en una suerte de consenso mundial al respecto. Eso ha ocurrido con el GDPR. Mucha gente decía, joder, es que el GDPR va a ser un problema porque va a perder competitividad la industria innovadora europea frente a la norteamericana o la china. Y sin embargo, es cierto que ese modelo ha sido, digamos, el nuevo común. De hecho, muchos estados norteamericanos están legislando en materia de protección de datos utilizando como marco
en el que se están fijando el marco europeo. Y esto es un poco lo que está detrás de la pretensión europea con el reglamento de inteligencia artificial. La cuestión es, no vamos a poder ya competir en igualdad de condiciones porque vamos muy retrasados frente a las empresas chinas. Hoy leía un dato que decía que de las 100 mayores empresas de inteligencia artificial del mundo, en cuanto a volumen, solo 8 son europeas. De las 100. Con lo cual, es decir, Europa ya tiene, o sea, digamos como si lo pusiéramos en términos de años, los chinos nos sacan no sé cuántos años de ventaja y los norteamericanos no sé cuánto. Con lo cual, no vamos a poder competir en igualdad de condiciones, salvo que creemos un marco regulatorio que se acabe convirtiendo en el estándar mundial. Y entonces ahí es como, claro, la intuición es, si frenamos un poco, o sea, si obligamos a las empresas chinas y norteamericanas a cumplir este reglamento, si quieren operar en Europa, necesariamente van a tener que ir más despacio en algunas cosas, si quieren abarcar el mercado europeo. Esto es lo que está detrás del reglamento, no hay otra cuestión, ¿eh? Ese equilibrio, vamos a decirlo así, entre desarrollo, o sea, poder ganarle esta batalla global de la competitividad y al mismo tiempo garantizar derechos y principios europeos que forman parte de la Carta Social Europea y que aquí, lógicamente, es algo que es relevante. Hablando un poco de lo poco que he podido encontrar en cuanto a la posición de los partidos españoles, ya os digo que hay bastante consenso en la materia, no hay grandes... pero por daros algunas pinceladas. Por ejemplo, no hay posición como tal del PSOE. La posición del PSOE ahora mismo es la posición del gobierno actual. No hay mucha... ¿Qué es lo que piensa el gobierno actual? ¿Quiere ser líder mundial? Yo le llamo, esto es una broma, líder mundial en digitalización humanista. Digamos las declaraciones, y tú ya las declaraciones de la máxima autoridad en materia de inteligencia artificial de nuestro gobierno es la vicepresidenta Calviño. Es vicepresidenta de Asuntos Económicos y Asuntos Digitales, es como se llama el nombre de su ministerio. Y luego está la secretaria de Estado, y luego están los directores generales. Todas las declaraciones de la vicepresidenta y la secretaria de Estado, Carmen Artigas, van en esta dirección. Nosotros queremos queremos liderar en el mundo un modelo de digitalización humanista. Esto es un poco lo que se plantea. Por eso han hecho todo esto. Han elaborado la Estrategia Española sobre Inteligencia Artificial, tiene ya 1 año y medio de existencia. La Carta de Derechos Digitales, que es una suerte de constitución paralela que garantiza una serie de derechos. Esto es muy polémico, porque no es una constitución, pero porque donde están los derechos de los seres humanos que habitan en este país es en la Constitución española, pero se ha creado una Carta de Derechos Digitales, es decir, que España impulsa en las cumbres y en los ámbitos internacionales esta suerte de derechos nuevos o cómo podemos garantizar los mismos derechos que se tienen en el ámbito analógico en el ámbito digital. Esto es un poco la Carta de Derechos Digitales. En estos momentos, no sé si está abierta ya, creo que se ha cerrado la consulta pública sobre el sandbox regulatorio. Es decir, España se ha ofrecido a la Comisión Europea para ser el país europeo donde se desarrolle un sandbox regulatorio en materia de inteligencia artificial. Es decir, ¿por qué? Porque quieren ser, digamos, los que pongan un poco desarrollen el modelo, vamos a decirlo así, el modelo humanista europeo de inteligencia artificial. Es el primer país que va a contar con la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Esto se supone que le iba a pedir el reglamento, pero aquí ya se han adelantado. Y de hecho la agencia ya tiene sede en La Coruña. Que por cierto ha habido polémica al respecto porque peleaban Granada y La Coruña y hoy se ha hecho público que ha habido una demanda de la ciudad de Granada porque al parecer no había un poco de oscurantismo en la toma de la decisión y entonces un tribunal le ha pedido al gobierno que le dé la documentación, por lo cual se elige La Coruña y La Granada, y dicen que no existe la documentación. O sea, como suelen ocurrir estas cosas, se ha hecho por cuestiones políticas o lo que sea, no entro en eso. Como esto se está grabando y luego no quiero que se corte mucho, pero lo dejo ahí apuntado. Una cosa, por ejemplo, interesante que ha hecho... hay un programa de algoritmos verdes, Green by Design. Es decir, se pretende, o sea, digamos, todo esto yo os pongo como cuál es la posición, podríamos decir así, del PSOE, que es la que dicta más o menos el gobierno. Queremos una inteligencia artificial, sí, pero muy garantista en cuanto a los derechos. Con lo cual, el modelo que estamos viendo que está, digamos, implementándose en el mercado está muy alejado de este modelo, porque el modelo que, digamos, que triunfa en el mercado y que se estamos viendo no van por aquí los tiros.
Por tanto, ese equilibrio entre innovación, impulso de la innovación y desarrollo humanista es un poco lo que caracteriza la posición, vamos a decir, del PSOE o del Gobierno, que es un poco lo que está ahora. La posición del PP no es muy diferente. No es fácil encontrar la posición, entre otras cosas porque también, aunque se han adelantado las elecciones, no están publicados los programas electorales y además tengo la sensación de que este año los programas electorales van a tener 5 bullets, así como no, ni siquiera va a ser un documento, porque no ha habido tiempo a hacerlos. Pero, como os digo, no se distingue mucho de la posición del PSOE. De hecho, los eurodiputados, o sea, si tú lees las declaraciones de los eurodiputados del PP y del PSOE en Bruselas, pues prácticamente están diciendo lo mismo. Quizá, como siempre, tienen un matiz, o sea, no son tan exigentes en cuanto a los riesgos que hay en determinados usos de la IA, que ha contado Sergio, no son tan exigentes en esa materia, son un poco más proclives a eso que podríamos llamar una cierta autorregulación de la industria, por decirlo de alguna manera, pero en resumidas cuentas, como digo, no son muy diferentes. Si hablamos de Podemos, Sumar, o bueno, del bloque de la izquierda del PSOE, como lo queramos llamar, aquí sí que hay un cierto, o sea, no hay tampoco un debate, no hay un debate como muy en profundidad, pero sí que se ve como la inteligencia artificial, o al menos el modelo muy influenciado por el hype mediático y de la opinión pública, sí que se ven algunos problemas. De hecho, hace un mes propuso una proposición de ley orgánica de regulación de las simulaciones de imágenes y voces de personas generadas por medio de la inteligencia artificial. Es una cosa curiosa. Es una proposición de ley que ni siquiera se va a debatir en el Congreso porque se han disuelto las Cortes y, digamos, todas las proposiciones de ley decaen en el momento en que se disuelven las Cortes y se convocan elecciones. Pero si tú te lees el texto de la proposición de ley, es fácil ver un poco cuál es la visión que se tiene tan negativa en ese sentido, influenciada, insisto, por el impacto. Claro, aquí un experto en inteligencia artificial, cualquiera de vosotros diría, bueno, es que esto no es exactamente así, esto no tiene que ver. Ya, pero es lo que quiero transmitiros. La forma en que los dirigentes políticos abordan estas cuestiones no es exactamente la que vosotros esperáis y ni la va a ser. No lo califico ni que sea bueno ni que sea malo, digo cómo es, los describo. Yo he trabajado Carmen lo sabe, yo he trabajado en ministerios, he trabajado en el Parlamento, sé cómo funcionan las cosas y sé que no va a ser así como vosotros esperáis. Incluso en el marco de este reglamento que aparentemente está hecho con... Bueno, hoy ya he estado leyendo, yo antes de venir estaba leyendo de las votaciones, ya ha habido empieza a haber ya impactos mediáticos de gente que se está pronunciando sobre esa primera propuesta, que es una primera propuesta del Parlamento Europeo para abrir lo que se llama la fase de los trílogos, ¿no? Del debate entre, que ya es a puerta cerrada, esto ya no va a ser público, los trílogos son como una especie de agujero negro, es como el agujero negro del Parlamento Europeo, pero del cual no quedan constancia, de alguna manera, ¿no? Cuando se debate entre Comisión y Parlamento las leyes europeas.